Ahora, rápido hablemos de las suprarrenales, ¿ok? Bueno, la fisiología no la voy a detallar. Acuérdense que la corteza tiene tres zonas, la glomerular, la fascicular, la reticular. La glomerular, la aldosterona, la fascicular produce básicamente cortisol y la reticular los andrógenos. Esto del eje también ya se acordarán. Hay situaciones que estimulan y otras que inhiben la secreción de CRH y de ACTH también, y por lo tanto de cortisol. En el tema de la corteza en sí, la mayoría de la corteza es la zona fascicular, que es la que produce justamente el cortisol. Y un detalle acá, fíjense que la zona glomerular, que solamente es el 15% que es la que produce justamente la aldosterona, no responde tanto a los niveles de ACTH. En otras palabras, la producción de aldosterona no se ve influenciada significativamente por los niveles de ACTH. ¿Ok? Todo lo contrario ocurre con la zona fascicular y la zona reticular, sobre todo con la zona fascicular. Y rápidamente responde la zona fascicular a los niveles bruscos o los cambios bruscos de la ACTH. Bueno, eso lo vamos a pasar. Para que vean también que todo se origina a partir de la molécula de colesterol, y es por eso que si vemos acá, para lo que es producción de, acá debe estar la aldosterona, acá debe estar el cortisol, la androsteniona, todo se origina a partir del colesterol por una serie de pasos enzimáticos. Entonces pasa desgraciadamente que justo a algunos pacientes, y eso lo vamos a ver al final, le falta una enzima, y ya que falta una enzima, se altera todo, la producción, se altera la cascada, y no llegan a producir una suficiente cantidad de unas hormonas en particular, dependiendo cuáles son las enzimas afectadas. Acuérdense también por fisiología que hay un ritmo circadiano de producción de ACTH y por ende también de cortisol, más en la madrugada, un poco más en la tarde, y esto se ve mejor acá, y que en la enfermedad de Cushing, por ejemplo, ese ritmo circadiano se perdió. La enfermedad de Cushing decimos que es el adenoma productor de ACTH que está en la hipófisis, ¿ok? Esa es la enfermedad de Cushing. Ah, y acá, si comparan uno con otro, ¿cómo podríamos decir si es una enfermedad de Cushing o no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa si le pido, por ejemplo, un cortisol en la noche? Lo normal es que esté bajo, y si me sale alto, entonces eso va a favor de una enfermedad de Cushing o en general de un hipercortisolismo endógeno, ¿ok? ¿Sí? No se recomienda pedir un cortisol en la mañana, porque si se dan cuenta, en el mismo Cushing no es que todas las 24 horas esté planito y arriba. Hay también como picos. Y si para mala suerte ustedes le toman la muestra y justo lo pescan acá, de repente van a decir, bueno, sí está un poco incrementado, pero no van a poder diferenciar específicamente, decir, esto es un Cushing y esto no lo es. ¿Ok? Porque el cortisol, acuérdense, es una hormona de estrés. Hay personas que le tienen miedo a las agujas. Y hasta eso puede ser que suba su cortisol. Así que tampoco nos le va a ayudar. Una medición de cortisol sérico en la mañana no ayuda para hacer el diagnóstico de hipercortisolismo ni de Cushing. Hay que usar otras formas. Una es, como digo, medir el cortisol en la noche. Pero de nuevo, si es una persona que le tiene miedo a las agujas, por ahí que también se le va a subir un poco el cortisol en la noche. Entonces, para evitar ese problema que se ha inventado, cortisol salival nocturno. El paciente solamente junta saliva en la noche y se acabó. Ya está, no tiene que estar preocupándose que le van a hincar ni nada. ¿Ok? Eso es lo que está utilizándose en la actualidad. Está un poco de moda, de verdad. Porque lo que se recomienda, el gold estándar es el cortisol libre en orina de 24 horas. Si ustedes hacen un área, miren cuánto mide esta área bajo esta curva de acá, y comparan con esta de acá, obviamente el área debajo de esta línea de acá es mucho mayor que esta de acá. Eso es lo clásico que se recomienda. Ojo, ¿ya? Y otra cosa es justamente tratar de, cuando tenemos en endocrino una sospecha de hipersecreción de una hormona, lo que deberíamos hacer es estimular o inhibir. Estamos sospechando que hay una hipersecreción de una hormona. ¿Qué hacemos? ¿Estimulamos o inhibimos? Tratamos de inhibir, ¿ya? Entonces, si estamos sospechando que hay una hiperproducción de cortisol, tendremos que inhibir la producción de ese cortisol. ¿Cómo lo podemos inhibir? Le podemos dar dexametasona en la noche, por ejemplo, al paciente. Entonces, asumiendo que ustedes no tienen ningún problema en las suprarrenales ni en la hipófisis, toman dexametasona en un par de horas más, ¿ya? ¿Cómo debería estar su cortisol en la mañana? Si toman ahorita dexametasona, ¿cómo debería estar el cortisol mañana en la mañana? ¿Alto o bajo? Bajo, dicen por ahí. ¿Por qué? Si han tomado corticoide en la noche. Ese corticoide en la noche lo que va a hacer es suprimir
O sea, va a ser de que no se suba la ACTH por la mañana. No va a subirse esa ACTH en la madrugada, porque ya ese corticoide, en este caso la dexametasona, va a ser como el feedback, ¿sí? Entonces va a tratar de mantener la ACTH por debajo de lo normal. Eso es lo que normalmente debería pasar. Pero un paciente con enfermedad de Cushing, tú le das la dexametasona y ese tumor productor de ACTH le llega altamente, o sea, él sigue produciendo ACTH, ¿no? Y vas a ver que no va a suprimir. Al revés, si sospechamos que hay una insuficiencia en la producción de una hormona, lo que tenemos que tratar es de estimularlo. Ya, y más adelante vamos a hablar del Addison. Bueno, la ACTH, acuérdense, viene a partir de otra petrohormona que se llama propio-melanocortina. El nombre lo dice todo. Propio, justamente viene la fracción de beta-endorfinas. La melano, ahí está la fracción de la MSH. Y la cortina, bueno, ahí viene la ACTH. En la insuficiencia suprarrenal primaria, ojo, la primaria, ¿cómo va a estar? Primaria, obviamente, problemas adrenales. ¿Cómo va a estar la ACTH? ¿Aumentada o disminuida? A ver, de nuevo, mentalmente hagan su gráfico. Si quieren, apúntenlo. Si el problema está en las adrenales, ¿cómo está el cortisol? Bajo. Y si la hipófisis está bien, por feedback, ¿cómo debería estar la ACTH? Aumentada. Entonces, justamente en ese afán de producir más ACTH, de paso, también aumenta la producción de MSH. Y por eso es que la insuficiencia suprarrenal primaria, justamente, hay que con primaria, vamos a ver que el paciente es el Addison. Y el Addison está hiperpigmentado. En cambio, cuando el problema es central, esa hipófisis o hipotálamo, la CTH no va a estar aumentada, ahí va a estar baja, o normal por último, igual que en el caso de la tiroides hablamos, ¿no? Y el cortisol sí va a estar bajo, no hay una respuesta de feedback adecuada. Y este paciente, por si acaso, no va a estar pigmentado, ¿ah? No se va a alterar la pigmentación. ¿Ok? Bueno, son esenciales para la vida. Es más, yo les digo, cuando hablen de adenoma de hipófisis, van a ver que la naturaleza es sabia. Por compresión, un adenoma de hipófisis, conforme va creciendo y se hace un macroadenoma, va generando hipopituitarismo. Y tiene un orden, ¿sí? ¿Cuál es el primero de los ejes que se afecta por hipopituitarismo por compresión? ¿Y cuál es el último? El primero que se afecta por compresión es el eje de la hormona de crecimiento, ¿sí? Claro, no es tan importante uno que crezca o no, claro, que por ahí algunos sí lo va a ser muy importante, pero en la práctica no es tan necesario en todo caso para la vida, ¿ok? En cambio, el último que se compromete por compresión es la producción de ACTH, porque de nuevo es importantísimo para la vida. Y le digo, por eso es que la naturaleza es sabia. Y cuando ustedes repongan hormonas en estos pacientes con hipopituitarismo, tienen que seguir el sentido inverso. Lo primero que tienen que reponer sería corticoides. Si ustedes se emocionan, porque a veces pasa, no le ven a paciente de hipotiroideo central, no le piden el cortisol a veces y dicen, ya de una vez, levotirosina para que se le pasen los síntomas, lo que pueden ahí ocasionar es una crisis adicional, ¿no? Una crisis suprarrenal aguda, por darle la hormona tiroidea antes de darle justamente los corticoides. O sea, primero tienen que reponer los corticoides y después recién reponer la hormona tiroidea, ojo. ¿Ya? Mucho cuidado, porque eso sí es iatrogénico. ¿Ok? Bueno, regresando a esto de acá. Hay una globulina que es la globulina transportadora hormona, en este caso, de cortisol, que se sintetiza a nivel del hígado y se afecta justamente en algunas situaciones. Quienes estimulan la secreción de esta globulina, los estrógenos y la hepatitis crónica activa, y quienes la inhiben, los mismos glucocorticoides, la cirrosis, la nefrosis y el hipertiroidismo. En el caso de los hidratos de carbono, los corticoides estimulan la gluconeogénesis, eso va a aumentar la glucosa. Adicionalmente aumenta la síntesis de glucógeno, pero se estimula la liberación de glucagón, que sobre este glucógeno lo que va a hacer es aumentar más glucosa y periféricamente disminuye la captación de glucosa, excepto en el sistema nervioso en el miocardio. Por lo tanto, al disminuir la captación periférica de glucosa, lo que va a pasar es más glucosa. Y todo eso puede hacer que el paciente con Cushing, que estamos hablando de un exceso de los corticoides, pueda tener justamente diabetes. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones del paciente con hipercortisolismo, con exceso de corticoides.
A nivel proteico hay un catabolismo proteico inducido que aumenta los ácidos grasos libres y esos ácidos grasos a nivel del hígado van a generar más glucosa. Si hay un exceso de corticoides va a pasar esto, disminución de la masa muscular, ¿ok? Eso también, ¿se acuerdan del Cushing? Que básicamente la obesidad central, y hay justamente disminución de volumen de la masa muscular a nivel periférico, y es más, se quejan de miopatías, sobre todo proximal. Son pacientes que les dificulta justamente subir las escaleras. Cuando ustedes le dicen arrodíese y ahora usted mismo levántese, se les complica la vida, ¿no? Eso es por la miopatía. A nivel de tejido adiposo es un poco confuso dependiendo del tipo de tejido adiposo, ya se ha demostrado eso, y de la localización, pero en general disminución de captación de glucosa que aumenta la glucosa en sí a nivel sanguíneo. Hay efecto inmunomodulador, antiinflamatorio, que ya lo conocen, a nivel del sistema cardiovascular tiende a subir la presión arterial y esa es otra de las complicaciones del Cushing. Entonces el Cushing va a tener esto, diabetes, hipertensión, que ya sabemos que aumentan el riesgo cardiovascular y es la principal causa de muerte en estos pacientes. Tengan mucho, mucho cuidado. Y a nivel del calcio, disminuye la absorción intestinal de calcio, aumenta la excreción de calcio a nivel renal, todo eso hace de que el calcio en sangre esté disminuido. Y por lo tanto la PTH, ¿qué va a pasar con la PTH? Aumenta. Y la PTH aumentada sobre los huesos aumenta la resorción ósea. En otras palabras, va descalcificando más a los huesos. Y si adicionalmente consideramos de que hay disminución de la síntesis de colágeno, todo eso junto va a llevar a la osteoporosis a pobre paciente con riesgo de fracturas. ¿Ok? Y bueno, además es importante para el desarrollo de los órganos fetales y a nivel del sistema nervioso el paciente puede tener disminución de la libido, insomnio y ojo con esto, la psicosis que a veces se ve en el Cushing, ¿ya? Entonces, síndromes de Cushing es hipercortisolismo, ¿ya? Eso es lo que te dice. Usualmente va de la mano con elevación de andrógenos también, ¿ya? Pero lo característico es el hipercortisolismo. Ahora, vamos a tener cuidado cuando decimos Cushing, porque puede ser el origen hipofisiario, puede ser el origen primario, o puede ser también ectópico, ¿ok? Y más raro que sea justamente un tumor que esté produciendo específicamente SRH, pero bueno, lo más frecuente siempre es el uso exógeno de corticoides. Haga bien su historia clínica, bien por favor su historia clínica. Nos ha tocado pacientes que han llegado con resonancia, con ACTH, por el paciente gastando un montón de plata, y no le había preguntado qué pastillas toma, ¿no? Entonces ellos dicen a veces, toma un antiinflamatorio nada más. Cuando tú preguntas qué está tomando a veces dexametasona. Entonces yo he tenido un paciente que es cantante, bueno, no voy a decir quién es, pero es cantante, en esa época lo conocí, todavía no era famoso, y llega todo Cushing, o sea, llega y dice, este Cushing, y me dice que bueno, sí, que me han aparecido estas estrías, que sube de peso, que mi cara se ha hinchado, que me ha aparecido el acné, todo lo típicas manifestaciones de Cushing, ¿no? Yo le pregunto, ¿usted toma una pastilla? No. ¿No toma nada? No, 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 no. Yo le pregunto, ¿y a qué se dedica? Oh, yo soy cantante. ¿Ah, sí? Nunca la había visto. En esa época nunca nadie lo había visto, creo. Y después, preguntando un poco más, y ahí me dice, bueno, si antes de salir a cantar yo me pongo un antiinflamatorio. Me pongo. Ah, caray, ¿qué antiinflamatorio te pones? Dexametasona. Y él se había estado aplicando dexametasona intramuscular. Cada vez que salía a cantar. Y eso ocurría unas 5 veces a la semana, así es que se imaginan la cantidad de corticoides que estaba recibiendo. Y él solito se había estado medicando. Entonces, bien hecha la historia clínica porque hay personas que no consideran. Tú le dices, pero la dexametasona es un corticoide. Así, le dicen, no lo sabía. Hay gente a veces que no sabe qué cosa es el corticoide. Bueno, muy importante, de nuevo, hay una guía, ojo, hay guías específicas para Cushing. Ya debería haber salido la nueva, pero casi no creo que haya mucho cambio, por eso que de repente todavía no sale. Hay una guía que ha salido el año pasado de feocromocitoma, hay una guía que ha salido el año pasado de ovario poliquístico, digo, les sugiero que las busquen. Están ahí, todas juntas, gratis. Entonces, lo primero que tenemos que ver frente a un hipercortisolismo es confirmar el hipercortisolismo, ¿ya? Y después vamos a ver que son dos grupos. Los que son dependientes de ACTH, estamos hablando del 80%, y los que no son dependientes de la ACTH, o sea, los independientes de ACTH en otras palabras. A la cabeza la enfermedad de Cushing, que es el adenoma de hipófisis, en ese se da el 85%. Ectópicamente se produce ACTH,
Eso es 15% más raro que se produzca ectópicamente la CRH, le digo. Y bueno, por ahí iatrogénicamente también excepcional que esté recibiendo el paciente como tratamiento ACTH. No dependiente de ACTH, solamente un 20%, más de la mitad es un adenoma nada más adrenal, pero mucho cuidado porque también podría ser un carcinoma, ¿ya? Y de nuevo, la iatrogénica o la administración exógena es lo más frecuente que vamos a ver hablando de síndrome de Cushing en general. Hay pseudo Cushing, el paciente que consume alcohol, deprimido, obeso, también puede elevar los corticoides por si acaso. Y el cuadro clínico de la obesidad, ¿ya? La osteoporosis, el riesgo de diabetes, todo eso que ya hemos mencionado. Las estrías rojo-vinosas, por si acaso. La hipertensión de difícil manejo. Y acá están los signos y síntomas en orden de especificidad. Ojo, la especificidad habla que es mucho más probable que sí sea un Cushing, pero no siempre es sensible. En otras palabras, no todos los pacientes tienen estos síntomas, ¿ya? Si usted ve, por ejemplo, hipocalemia, claro, solamente se presenta la cuarta parte de los pacientes con Cushing. Pero si encuentran hipocalemia es muy probable que sí sea un Cushing. Ahí va la especificidad un 96%. Luego viene el tema de la osteoporosis, la hipertensión diastólica, la cistería roja y violácea. Fíjense que no está en todos los pacientes, más o menos la mitad lo tienen, la otra mitad no lo tiene, pero igual, si lo tienen, el 78% habla que sí puede ser un Cushing. El hirsutismo, la plétora, la amenorrea, bueno, también lo hemos visto. Entonces, ¿qué te dice la guía esta última del año 2008? Que si tienes un paciente, ¿a quiénes le vas a hacer descarte de Cushing? Tendrías que sospechar en un paciente que tenga una característica inusual para la edad. Un joven con hipertensión, no es habitual, no va a ser un Cushing, ojo. O que tenga osteoporosis tan joven, no, anda, algo está fallando por ahí, de repente es Cushing. Si tiene facilidad para formar equimosis, plétora facial, si tiene miopatía proximal y si tiene estrías rojo-vinosas de más de 1 centímetro, también muy probablemente puede ser un Cushing. Y si es un niño, son niños que no crecen pero sí engordan. Ya, por si acaso. Son niños que no crecen pero sí engordan y con facilidad. Y la mamá está desesperada, dice, pero este no come tanto, dice, ¿por qué engorda? Engorda, bueno, la mayoría de veces siempre es, como decimos en la práctica, tragoides, no tiroides. Pero algunos chicos sí, pues de verdad no comen tanto como para que suban de peso y otra cosa es que no crecen, entonces sí puede ser un Cushing. Entonces, la evaluación inicial, como les mencioné, es el gol estándar de cortisol libre en orina 24 horas, tiene que ser por lo menos 2 mediciones, ¿ya? Otra forma sería darle la dexametasona, otra forma sería el cortisol salival nocturna, y otra forma sería dosis más baja todavía de dexametasona, en el fondo el principio es el mismo, ¿no? Tendría que suprimir la producción de cortisol y ACTH a la mañana. Entonces, una vez que descartamos una exposición exógena a glucocorticoides, tenemos que ver si cómo están estos exámenes. Si sale normal, bueno, he descartado que sea un Cushing. Si sale anormal, ahí viene el tema. Tienes que descartar otras causas de pseudo Cushing que hemos mencionado hace un rato, pero también faltaría incluir acá el embarazo, que no hemos mencionado, y una diabetes mal controlada. ¿Ya? Esto es lo que les mencioné hace un ratito, bueno, vamos a pasar esto rápido porque si no, no vamos a acabar. Y luego que ya confirmaron el hipercortisolismo, lo siguiente es pedir ACTH. Fíjense que estamos yendo en orden. No se pide por pedir. ¿Por qué? Porque si la ACTH te sale baja, ¿dónde está el problema? Si la ACTH te sale baja, el problema es arriba. Porque el exceso de cortisol está haciendo normalmente el feedback. O sea, frente al exceso de cortisol, lo normal es que la ACTH baje, ¿sí o no? Entonces, si está baja es que te dice la hipófisis está respondiendo bien. No es la hipófisis. Lo más probable es que sea primaria, o sea, suprarrenales. Y ahí después de eso nada más, fíjense, le piden su resonancia o tomografía de suprarrenales. ¿Ok? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido. Le digo, tienen que seguir el orden, porque a veces pasa que el paciente ya ni siquiera le ha pedido cortisol salido en turno, ya le ha pedido resonancia de hipófisis. No tiene mucho sentido eso más bien. Ahora, si te sale intermedia la CTH o te sale elevada, ahí sí, tienes que, ahí viene el problema. Cuando tú tienes estas situaciones, puede ser o ectópica la producción de ACTH o hipofisiaria. Por orden de frecuencia tendría que ser hipofisiaria. Pero hasta ahora no tenemos un examen 100% sensible y 100% específico para decir, es hipófisis. Desgraciadamente hasta ahora no lo hay. Entonces tenemos que hacer 3 exámenes. Uno es el test de líder.
El test de líder es una dosis mayor de corticoides, ¿ya? Y el principio es que esta célula productora de ACTH, si se ha originado en la hipófisis, en algún momento ha tenido que responder a ACTH, o sea, perdón, ha tenido que hacer feedback, ¿ok? En algún momento, frente a un exceso de corticoide, si de verdad se ha originado en la hipófisis, debería bajar la producción de ACTH. Eso debería ser lo normal, ¿sí? Entonces tú le das una dosis bastante alta de corticoides exógenamente. Si esto se originó en la hipófisis, tú vas a ver que la producción de ACTH va a bajar. Si eso es ectópico, si es un cáncer de pulmón, cáncer pulmonar, no, tú le puedes dar un montón de corticoides y como nunca ha respondido, nunca ha hecho feedback, le va y le viene que tú le des corticoides, ¿no? No va a bajar, no va a alterarse la producción de ACTH. ¿Ok? Igual en el caso de la CRH, si tú le pones CRH y esto es central, o sea, en la hipófisis, también alguna vez ha respondido frente a la CRH. Debe tener algo de memoria frente a la CRH. Entonces, si tú le pones CRH y aumenta la producción de ACTH, te dice que sí, pues esto probablemente sea hipofisiario. Pero si tú le pones CRH y se mantiene igual, le va y le viene, como está la CRH y la producción de ACTH no cambia, eso también apunta que es ectópico. Y finalmente la resonancia. Si hay un adenoma en la hipófisis, bueno, sí es probablemente una enfermedad de Cushing, o sea, un adenoma productor de ACTH. ¿Ok? Si mide menos de 5 centímetros, uy, ahí viene el tema. Si no hay nada, entonces a veces hay discordancia. El test de líder no va de la mano con la resonancia y le digo, en la práctica a veces no, por tema de costos y accesibilidad no siempre hacemos el examen de CRH. Entonces, frente a la duda, lo que dice la guía es hacer un cateterismo de seno petroso. Perdón. Entonces, en el caso del cateterismo de seno petroso, primero que es invasivo, es peligroso, ¿ya? Y tiene a veces efectos colaterales fatales. Entonces, una trombosis del seno petroso y la canción, el paciente se te muere. Entonces, no todos los médicos intervencionistas les gusta hacer cateterismo de seno petroso porque es peligroso. Y bueno, si llegan a hacer cateterismo, lo que tienes que hacer es ver la gradiente de ACTH. Comparas periféricamente versus central. Si acá el nivel de ACTH es mayor que periféricamente, entonces dices, ah, sí, pues es probable que se esté produciendo acá. Y si comparas el lado derecho con el lado izquierdo, porque tomas muestra, mides ACTH y te salen que en el lado derecho hay más ACTH que en el lado izquierdo y en la resonancia había una cosa que parecía y no parecía, justo en ese lado, pues sí, apoya la posibilidad de que sea un adenoma productor de ACTH, una enfermedad de Cushing. ¿Ok? Entonces más o menos tiene sentido, pero digo, en la práctica es complicado que se diga hacer esto acá. Y más todavía, tú te puedes apoyar haciendo una colocación de CRH. Le colocas CRH y mides ACTH. Y ves, si el lado derecho produce más ACTH que el lado izquierdo, también otra vez, ¿no? Ah, dice, sí, pues todo apunta que todo el problema es central. Y el neurocirujano entra y opera, porque el tratamiento de estos casos es quirúrgico, por si acaso. Cuando tienes una enfermedad de Cushing, el tratamiento es quirúrgico. Eso lo van a ver seguro en el momento de que hablen de adenomas hipofisiarios. Bueno, un poco más en detalle cómo es el tema este de los exámenes, que ya se los expliqué en resumen. Y si no se pudiera operar, el tratamiento médico es con el ketoconazol. El ketoconazol es un antimicótico. Entonces, ¿qué tiene que ver el antimicótico con el enfermedad de Cushing? ¿Ok? Pues acuérdense que, de nuevo, todas estas hormonas como el cortisol se originan a partir del colesterol. Y el ketoconazol va a bloquear justamente las enzimas P450 y va justamente a bloquear o disminuir la producción del cortisol. Bueno, vamos a avanzar un poco más esto. Otra opción es la metilapona, pero en el Perú no tenemos, ¿ya? Hay nuevos medicamentos que se están probando, ojo, porque a veces es difícil poder controlar a estos pacientes, pero de nuevo, si es una enfermedad de Cushing, la primera opción siempre es la cirugía. Hablemos otra situación que es el síndrome adrenogenital. ¿Ya? El síndrome adrenogenital, por si acaso, a la cabeza está la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ya? Esta es una deficiencia de esta enzima, la 21-hidroxilasa. Es raro, pero se recomienda hacer justamente el tamizaje
de estos pacientes porque hay un 67% que son la forma perdedora de sal, que es el grado más extremo de deficiencia de esta enzima y tiene riesgo de muerte que se debe. ¿Ok? Tienen mucho cuidado porque a veces a la segunda semana, claro, el bebé parece que está tranquilo, sin ningún problema, ¿no? Sobre todo los varoncitos, no hay mayor sintomatología. Las mujercitas a veces justo tienen un poco de genitales ambiguos, pero si es un varoncito, por ahí que puede pasar hasta normal. Y recién a la segunda semana el bebé se pone mal. Y si no diagnostican bien y a tiempo, se les muere el bebé. ¿Ok? Hay otras formas no perdedoras de sal, que ya es en menos porcentaje. Entonces, acá, si se acuerdan, la secuencia es como si te pusieran un stop. Lo que pasa en la calle, ¿no? Hoy por hoy. Te cierran una calle porque el alcalde está de campaña y ya, pues, ponen la tranca y ahora ¿qué pasa? Tú quieres llegar acá, al trabajo, pero te pusieron la tranca. ¿Qué tienes que hacer? Tomas el desvío. Y acá pasa lo mismo. Entonces, baja la producción de cortisol, por feedback, ¿qué va a pasar? La CTH va a aumentar. Y la CTH aumentada lo que va a tratar es justamente de inducir la producción de cortisol, pero como esto es atorado, se comienza a tomar el desvío y van a ver sobre todo esto, acumulación o niveles altos de 17-hidroxiprogesterona. Así es como se hace el diagnóstico de deficiencia de 21-hidroxilasa, niveles altos de 17-hidroxiprogesterona. ¿Esta qué va a hacer? Va a terminar formando la androstenediona y la dihidroepiandrostenediona. Entonces, estos tienen comportamiento androgénico. Y de paso, no se forma, bueno, acá ustedes supongo que lo tienen en su diapositiva. ¿Qué está faltando acá también, aparte del cortisol? La aldosterona. Y por eso es que el paciente puede morirse, por eso les digo. ¿Ya? Bueno, la fisiopatología, como les decía, en el caso de la forma perdedora de sal, no hay prácticamente actividad enzimática. En las formas virilizantes, solamente cerca del 2% de la actividad enzimática se demuestra. Y hay, ojo, esta variante no clásica o latente, también llamada, donde la enzima está funcionando entre un 2 y 50%. Y estas, por si acaso, son las pacientes mujeres que tienen que hacerse el diagnóstico diferencial para síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Hay chicas que recién en la pubertad, ahí recién comienzan a dar manifestaciones de esta hipoplasia suprarrenal congénita no clásica y de pronto, claro, la califican como síndrome de ovario poliquístico, pero en el fondo es esto. ¿Ya? Manifestaciones clínicas de la forma perdedora de sal, hay hipermeditación en el bebé, sobre todo genitales ambiguos, vómitos, hiporexia, pérdida de peso, hipotensión, como les decía, a partir del día 14 de la vida postnatal, ¿ya? Con pérdida de hidrosalina grave, mucho cuidado, se tiene que manejar adecuadamente, sobre todo hidratar bien al paciente, reponer sodio, porque suelen cursar con hiponatremia, evitar potasio, ojo, más bien acá ese es el que tienen en exceso, hidrocortisona y bueno, la fluorohidrocortisona, que en fisiología van a ver que es el que tiene comportamiento mineralocorticoide más fuerte de todos. El mantenimiento se recomienda la hidrocortisona, pero en Perú no tenemos, así es que a veces utilizamos la prednisona, ¿ok? Acá hacemos al revés de lo que sería la reposición normal. Entonces, si queremos imitar lo que normalmente haría el suprarrenal, sería más en la mañana y un poco menos en la tarde, ¿sí? Eso sería lo que usualmente hace el suprarrenal, pero en este caso vamos a tratar de suprimir más bien esa CTH. Yo no quiero que suba la CTH en la madrugada, porque en ese afán otra vez va a dar las manifestaciones clínicas. Subir los valores de 17-hidroxiprogesterona y de androstenediona después. Entonces lo que hago es acá, un tercio de la dosis se lo doy en la mañana y 2/3 se lo doy en la noche. Ritmo invertido. Para suprimir la elevación de CTH en la madrugada. ¿Ok? O si no, otra opción es ya, pues le doy 3 veces al día la misma dosis y también de esa manera voy a estar suprimiendo la CTH, aunque es mejor esta opción de acá. Riesgo a largo plazo, aparte de la obesidad de alteraciones metabólicas, la osteoporosis y sobre todo en el caso de las mujeres, el retardo de la edad de la menarquia y el síndrome de ovario poliquístico también. En el caso de los varones se ven menos afectados los ejes, pero también hay que de todas maneras educarlos a los padres para que se trate adecuadamente. Vamos a ver otro extremo, donde hay una pobre producción de hormonas a nivel de las suprarrenales. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? Puede ser primario, es decir, una lesión en la corteza suprarrenal, puede ser secundario, de repente un problema en la hipófisis, o puede ser terciario, cuando ya se altera en el hipotálamo la producción de CRH. Algo agudo,
o algo crónico. Lo habitual es que sea algo crónico, ¿no? Y esta forma crónica es la que va a llamarse enfermedad de Addison. O sea, el Addison no es que se pigmenta de un día para mañana. El Addison para que se pigmenta han pasado semanas, ojo, ¿ah? Es algo crónico. Y si no, son meses también, ¿ya? Es bastante raro. Teóricamente, la causa más frecuente en el Perú debería ser la tuberculosis, ¿ok? Pero, ojo, si se van a dar los steps o se van a dar el MIR, le pregunta cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria, tienen que responder que es autoinmune. Eso es a nivel mundial la causa más frecuente. De nuevo, en Perú se dice, se supone, y hay algunos trabajos que avalan esto, no muchos, pero bueno, algunos dicen que la causa más frecuente en la meca de la TBC, pues tiene que ser tuberculosis, ¿no? Pero otras causas también están acá, ojo. Y mucho cuidado, sobre todo con los pacientes con VIH, por favor. Bueno, afortunadamente ahora con los antirretrovirales ya no pasa tanto esto, pero me acuerdo cuando era residente, venía un paciente de VIH, decía, código blanco, ya le habían bajado el dedo, o sea, nadie lo quería examinar, nadie le quería pedir exámenes, la enfermera no quería acercarse, pensaba que se iba a contagiar, con la ignorancia todavía incluso del personal de salud, ¿no? Y a veces el paciente venía hipotenso, hipolicémico, con hiponatremia, y ya decía, no, no responde, le ponemos cloruro y no responde. Digo, ya, pero no me ha dicho las tres cosas de insuficiencia suprarrenal primaria. Ponle hidrocortisona. Pero antes de poner hidrocortisona, mide el cortisol. Tómale la muestra para el cortisol y arranca la hidrocortisona y vas a ver. Y algunas veces me ha tocado, recibía la guardia y ya me decía, y es más, antes le digo, desgraciadamente, yo no sé a quién se le ocurrió la idea desastrosa de separar a los pacientes de VIH. Los metía en un cuartito, ¿no? Y a veces no les pasaban visitas, solo era para meterles golpes, ¿no? Los tenían ahí separaditos, abandonaditos en un rico, a los pobres de VIH. Y por ahí me decía, bueno, es un paciente que viene por hepatostemia y por policemia. Le digo, ya, ponle hidrocortisona y vas a ver en un par de horas cómo está el paciente. Dicho y hecho, se mejoraba todo. Todo había sido insuficiencia suprarrenal. Ok, si ustedes no sospechan, no le diagnostican. Puede ser parte de un síndrome poliglandular autoinmune. Hay dos tipos. Acá el Addison está presente en la tipo 1, que va junto con candidiasis mucocutánea, se presenta sobre todo en niños, y después aparece el hipoparatiroidismo. Y en el tipo 2, ahí es el Schmidt, por si acaso. Va con, aparte de enfermedad suprarrenal, también enfermedad tiroidea autoinmune y en algunos casos diabetes tipo 1, ¿ya? El tema es que el Addison antes de pigmentarse no a unos síntomas específicos. El paciente viene con cansancio, debilidad, a veces un poco de hiporexia, a veces anoréxico. Ya cuando el paciente viene con náuseas, vómitos, ¿ok? O dolor abdominal o diarreas, es que el paciente se ha descompensado. Está haciendo una crisis addisoniana, ojo, ¿ok? Mucho, mucho cuidado con eso. O puede venir con mialgias, artralgias y claro, tiene todos los síntomas, pero nadie llega a ver con el diagnóstico porque todavía no se pigmenta. Ya cuando viene pigmentado, pues ya todo el mundo puede hacer el diagnóstico. Ha venido con pérdida de peso, de nuevo hipotenso, con diarreas, vómitos y a veces con vitíligo también. La melanodermia, les digo, es sobre todo en las zonas expuestas al sol, ¿ya? Ya les expliqué cómo se da la pigmentación, estas imágenes para que vean cómo se pigmenta incluso en la mucosa, en la lengua, en los labios y en las uñas también, fíjense cómo hay estrías, ¿no? Los síntomas gastrointestinales son bastante comunes, las diarreas son menos frecuentes, pero les digo, tengan cuidado, ¿ya? Porque puede ser que el paciente ya se esté descompensando este camino a la crisis addisoniana y en las personas también se ve esto de la pérdida del vello. El adelgazamiento, la hipotensión, de nuevo es plurifactorial, y acá Netter de nuevo lo grafica, en resumen, lo que se va a encontrar en el AIS, incluso le dibuja el vitíligo, miren. Puede trastornos psíquicos, sobre todo con fases de depresión, pero son también muy inestables en el tema psicológico, ¿ya? Vamos a encontrar hiponatremia en el 90% de los pacientes, hiperpotasemia en el 60-70%, y hay hipercalcemia solamente en un 5 o 10%. Hay también eosinofilia, linfocitosis, ¿ok? Y el tema es cómo llegar a diagnosticar, porque de nuevo, el cortisol a veces uno puede medirlo y sale entre comillas normal. Sale normal, tú dices, bueno, entonces no es, ¿no?
Si te sale por debajo de lo normal, claro, está cantado el diagnóstico. Nada, ni siquiera necesitas pedir a CTH porque asumes de que está, si es primaria, está pigmentado y todo tiene que estar aumentado. ¿Ok? El tema es si te sale entre comillas normal. Si te sale más de 18 sería rarísimo, de que claro, en condiciones basales, ojo, no bajo estrés, ¿ah? Pero más de 18 sería rarísimo que eso sí sea un aviso. Pero si te sale entre 5 y justamente entre 18, el tema es si eso no es. En estos casos, como digo, tenemos que estimular la producción de cortisol. Si estamos pensando que es un problema primario, lo que podemos hacer es colocarle ACTH. Si le coloco ACTH, ¿qué debería pasar con el cortisol? Aumentar. Si tú le pones ACTH y no responde, no sube este cortisol, bueno, ya se confirma de que sí, pues hay una insuficiencia suprarrenal. Hay otra manera también de estimular el cortisol. ¿Qué podemos hacer? Podemos justamente colocarle insulina y lo mandamos al paciente a la hipoglicemia. La hipoglicemia es una situación de estrés también. Y lo habitual es que frente a la hipoglicemia la CTH suba y el cortisol también suba. Entonces, en plena hipoglicemia deberíamos hacer el dosaje de cortisol y ver si subió o no subió. ¿Ok? Esta es la prueba de hipoglicemia, como lo digo. Y el extremo es justamente la crisis. Mucho cuidado porque, de nuevo, el paciente se les puede morir. Hay pacientes que no tienen diagnóstico previo de insuficiencia suprarrenal. Ojo. Y hay pacientes que se crea una situación aguda, sobre todo en la sepsis meningocócica, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, donde por esta sepsis meningocócica el paciente hace un cuadro agudo de insuficiencia suprarrenal, y tengan cuidado sobre todo en los niños, porque a veces, vamos, llega con una insuficiencia suprarrenal, no está pigmentado, es algo agudo, y se les pasa el diagnóstico y el paciente se les puede morir. Hay síntomas, aparte de la debilidad, la apatía, sobre todo de confusión mental, náuseas, vómitos, como les mencionaba, y eso encima complica más el tema del volumen y hacen hipovolemia y pueden hacer insuficiencia renal de origen perrenal. Bueno, lo que hablamos hace un rato, también se mantiene acá en los cuadros agudos, sobre todo lo que es la hipercalemia, con hipercalcemia y la hiponatremia también con la hipoglicemia. ¿Qué tenemos que hacer? Para confirmar, si no tenía diagnóstico previo, para confirmar el diagnóstico, si es muy sugerente, lo que tendríamos que hacer es, ante la duda, tomar la muestra para cortisol, no importa que sea a la tarde, a la noche, tomen la muestra en ese rato, porque si ustedes le ponen la hidrocortisona, que es el tratamiento, y después de poner la hidrocortisona, le miden el cortisol, el cruce va a salir un falso negativo, o sea, va a salir como que está normal, oye, el cortisol va a salir normal, pero de verdad lo que están midiendo es la hidrocortisona que le había colocado antes. Entonces, por favor, antes de arrancar con hidrocortisona, midan el cortisol. Ya con eso se van a asegurar si eso no es una insuficiencia suprarrenal. ¿Ok? Después de la hidrocortisona, a dosis de estrés, 100 en vuelo y doy 100 cada 8 horas, tienen que ver también cómo está el volumen suero fisiológico y van corrigiendo también la hipoglicemia con esteros al 33%. ¿Ok? Luego les van a ir bajando poco a poco a la hidrocortisona acá hasta como, hasta que finalmente quede con una dosis de mantenimiento. Ojo, por ahí alguna vez alguien metió la pata, el paciente ya estaba estable en piso y lo mandaron a su casa sin nada. Y de nuevo regresa a la emergencia con crisis adicional. Ese paciente ya tiene que tomar de por vida el tratamiento. Se debería utilizar hidrocortisona, no tenemos en Perú por vía oral. Entonces utilizamos la prednisona. ¿Cuánto es la dosis fisiológica que vamos a reponer de prednisona en este caso? Sería darle 7.5 miligramos. La tabletita viene de 5 miligramos. Se le dice, va a tomar una en la mañana y media en la tarde, a las 4 de la tarde. También para imitar justamente la secreción fisiológica o el ritmo circadiano. ¿Ok? Eso debería ser lo ideal. Bueno, acá también tenemos que educar, ojo, al paciente, cuáles son los síntomas de crisis adicional para que él sepa también que cuando se pone mal, o sea, le vino la gripe, no sé, se intoxicó, cualquier cosa, tiene que ir a la emergencia y tiene que tener a la mano su hidrocortisona siempre. Porque a veces pasa, van a la emergencia, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes pasaba, iba a la emergencia, no hay hidrocortisona en la farmacia. Uy, ahora échate a buscar dónde hay hidrocortisona. No tiene sentido poner dexametasona, ojo, porque acá lo que quieres hacer es tener un efecto mineralocorticoide. La dexametasona prácticamente no tiene efecto mineralocorticoide, así que no te va a ayudar. Tienes que darle hidrocortisona.
Rápido hablemos del feocromocitoma, que es un tumor bastante raro. Estamos hablando de 2 por millón de habitantes al año la incidencia. Claro, con autopsias pareciera que fuera un poco mayor, y es la enfermedad del 10%, le dicen. 10% bilateral, 10% maligno, 10% está fuera de las adrenales y 10% es adrenal. En el caso de los niños cambia un poco, sí, la localización, porque ahí ya el 70%, solamente el 70% está en las adrenales, ¿no? Y es bilateral un poco más, también frecuentemente en los niños cuando se da, en el 35%. Hay formas familiares también que se pueden encontrar ya autosómico dominante, ¿ok? Sobre todo como parte de un MEN2A, una neoplasia endocrina múltiple, ya sea la 2A o la 2B. Puede haber casos de von Hippel-Lindau, puede haber neurofibromatosis también. En el caso de forma esporádica, tendríamos que hacer un estudio genético, sobre todo cuando se dio antes de los 21 años o que se presentó de forma bilateral, o como para gliomas múltiples, porque sí podría haber un contexto genético ahí. Los paragangliomas son los feocromocitomas, pero ya que están fuera de las suprarrenales, acá, como digo, 10% de los adultos, 30% de los niños, la mayoría son intradominales, el 70%, luego viene el tema de los mediastinales en el 30%, y a un 36-60% que produce tanto la norepi como la normetraepinefrina. Lo usual también es que estos pacientes vengan con un diagnóstico de arritmia, ¿ya? Así es que, mucho cuidado. Lo clásico que siempre se ha hablado de los feocromocitomas es que van con cefalea, diaforesis y palpitaciones, pero fíjense que en estos casos ninguno llega al 100%. Es frecuente, pero no es al 100%. O no esperen que todos los feocromocitomas vean con esta triada que voy a encontrar en varios libros. El 90% tienen justamente hipertensión, ¿ya? Hay un 10% que no va con hipertensión, y hay algunos que incluso que hacen cuadros paroxísticos, ¿no? O sea, solamente por algunos momentos hacen hipertensiones severas, y eso se ve en el 50% de los adultos. Hay formas atípicas, ¿ya? Pero digo, no sería lo habitual. Y estas son las recomendaciones para a quienes hacer el diagnóstico o un screening de feocromocitoma. De nuevo, no sé si son pacientes jóvenes hipertensos o si son hipertensos que tienen síntomas de pérdida de peso, convulsiones, hipotensión ortostática, bueno, y acá todas estas otras manifestaciones que digo no sería lo habitual. El tema es el diagnóstico. Otra vez, bueno, a veces algunas enfermedades en endocrino son más complicadas para estar al 100% seguros que eso no es. Entonces, afortunadamente ya hay nuevos laboratorios, nuevos exámenes que están haciéndose, que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, si medimos las catecolaminas en orina 24 horas, fíjense, la sensibilidad es al 100% y la especificidad al 98%. ¿Ok? Si hacemos metanefrinas, ahí baja un poquito la sensibilidad, pero la especificidad también es mayor. Si hacemos la relación catecolaminas-metanefrinas, después de una crisis también tiene mucho más sensibilidad y especificidad. Y es más, si tienes el dosaje de catecolaminas en plena crisis, también. Aunque hay unas veces que te puede dar cuadros dudosos, pero bueno, esa es una forma que te puede ayudar. La cormoglobina también es otra forma de hacer el diagnóstico, nos ayuda bastante. Hay test dinámicos, pero en la práctica, por si acaso, ya no se recomienda, porque de por sí puede ser peligroso y es mejor con las otras de acá que no necesitan poner en riesgo al paciente. Y el tema es, ahora ya, está bien, está elevada las metanefrinas, catecolaminas, ¿dónde está? Échate a buscar, de nuevo, casi siempre están en las arenales, el problema es que a veces hay un porcentaje que no lo está ahí. ¿Qué podemos hacer? Primera opción siempre es la tomografía, ahí la especificidad, fíjense que está en el 70%, no necesariamente a veces lo que tú encuentras en una suprarrenal es el tumor, a veces lamentablemente es lo que llamamos un incidentaloma, o sea, para mala suerte el paciente tenía también un adenoma por ahí benigno que no tenía nada que ver con el feocromocitoma, pero otras veces también tenemos que utilizar la resonancia, y es más, algunas veces ya tenemos que echar mano de la medicina nuclear para determinar dónde está la localización, sobre todo si ya tenemos sospecha de metástasis o localización extrarenal o se trata de recidivas. Muy importante el manejo preoperatorio de estos pacientes, ¿ya? Por favor, es una secuencia. Te tiene que primero alfa bloquear y después vas a manejar, si no se puede controlar incluso,
con antagonista de calcio y al final ya viene lo que es el beta bloqueo, por favor. Si ustedes arrancan con beta bloqueo no les va a ir bien, mucho cuidado. Y durante la cirugía, hidratar bien, tener cuidado porque hay pacientes que hacen hipotensión severa después de la resección y es mejor la recomendación que sería que sea con una cirugía laparoscópica, pero cuando ya es muy grande o hay sospecha de malignidad, ahí sí, caballero, tiene que ser una cirugía abierta. En el postoperatorio tienen que tener cuidado porque algunos, le digo, van a hacer cuadros de hipotensión y si no están al pendiente, el paciente ya se choca y a veces la enfermera no sabe qué hacer. Y para acabar, vamos a hablar del hiperaldosteronismo, que por si acaso es una forma no habitual de encontrar a un paciente hipertenso, porque a veces vienen hipertensos con hipopotasemia, hipocalemia, y al final había resultado que esa hipertensión no es primaria, sino es secundaria a este hiperaldosteronismo, ¿ya? Hay también disminución de la actividad de la renina plasmática y hay un incremento justamente en la secreción de la aldosterona. Fíjense que los hipertensos severos, o los que tienen un manejo complicado, se encuentran en el 15% y es la principal causa de hipertensión secundaria. Ojo, la principal causa de hipertensión secundaria. ¿Cuál es la etiología? Clásicamente se había pensado que era un adenoma productor de aldosterona, pero fíjense que un 60%, acá más bien resulta ser la primera causa, la hiperplasia bilateral idiopática. ¿Ok? El síndrome de Cohn es el adenoma, justamente productor de este exceso de aldosterona. En la actualidad, como le decía, es la segunda causa de la hiperplasia, del hiperaldosteronismo primario. Son usualmente tumores benignos, bien encapsulados, justamente suelen responder pobremente a la acción de la angiotensina 2, pero ahí viene el tema, pueden aumentar la secreción en respuesta a la ACTH. De nuevo, no, esto de la hiperplasia bilateral se había considerado que era menos frecuente, pero ahora se ve que es una de las más frecuentes. ¿En quiénes tenemos que hacer el despistaje de este hiperaldosteronismo? Si tenemos hipertensos que tienen hipopotasemia, si tenemos pacientes hipertensos resistentes al tratamiento farmacológico habitual, si por ahí tenemos un paciente que le pide el gastroenterólogo una tomografía, buscando no sé qué cosa, y le encuentra algo en las supernales y encima tiene antecedente de hipertensión, mucho cuidado, por ahí que de repente esa es la causa de la hipertensión. Si tenemos pacientes menores de 20 años con hipertensión y por ahí también hay antecedentes familiares de hipertensión o de SDs hemorrágicos, mucho cuidado. Si tiene pacientes de hipertensión sostenida, sobre todo más de 160 de la sistólica y o más de 100 de la diastólica, también. Y siempre que tengamos un paciente con sospecha, de nuevo, de hipertensión arterial secundaria, la primera opción es que sea un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué pasa acá? Acuérdense, la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal va a determinar un momento en lo que es la reabsorción de sal y agua. Eso va a hacer de que haya una mayor expansión del volumen extracelular y va a incrementarse la cantidad total de sodio y secundariamente se va a elevar la presión arterial. Hay una hipervolemia que va a producir un aumento del gasto cardíaco y también de la resistencia vascular periférica y va a acentuarse y se va a perpetuar la hipertensión arterial, pero con el tiempo va a presentarse un fenómeno de escape, porque este aumento de la secreción de péptido natriurético arterial inducido por la hipervolemia, va a hacer de que se incremente la excreción de sodio y, bueno, va a tratar de justamente normalizar a la larga el volumen extracelular y el gasto cardíaco. ¿Cuál es la prueba de cribado que tendríamos que hacer? Sería justamente un cociente de aldosterona y la actividad de la renina plasmática, ¿ya? El tema es que tenemos que tener cuidado porque a veces son pacientes que ya están recibiendo antihipertensivos. Entonces debería suspenderse el tratamiento con antihipertensivos 4 a 6 semanas antes. Eh, Otra cosa muy importante es que si por ahí el paciente está recibiendo alfa bloqueadores, no habría mayor problema, o si está recibiendo calcio antagonismo, tampoco no habría mayor problema, pero si es un paciente que tiene justamente tratamiento con espironolactona, por si acaso, ese paciente es más, debería suspender el tratamiento unas 6 semanas antes de hacerse esa prueba, ¿ok? Los IECA, los ARA2 y los diuréticos pueden producir, por si acaso, falsos negativos, pero incluso a veces ha pasado que no le habían suspendido el IECA y sale positiva la prueba. Entonces,
Si sale positivo a pesar de estar con IECA, entonces eso es muy ya sugerente de que sí pues tenga el hiperaldosteronismo primario. Entonces, ya una vez que se confirma por esta prueba de cribaje, se tiene que ver las suprarrenales con tomografía, buscando si es un nódulo unilateral o si hay múltiples nódulos bilaterales, ¿no? Si tiene más de 40 años y es un nódulo único, se cateteriza y se ve si hay lateralización o no. A veces es un poquito complicado confirmar de que este nódulo es el hipersecretor de aldosterona, pero si tienes un nódulo único que tiene menos de 40 años el paciente, por favor, opérenlo, ¿ya? Si no se llega a confirmar esto, a veces el tratamiento solamente es, o no se puede operar, el tratamiento puede ser farmacológico. De primera elección, de nuevo, debería ser la cirugía, ¿ya? Pero si se decide la terapia farmacológica, se puede utilizar justamente la espironolactona, que va a suprimir justamente los niveles de la aldosterona. Solamente para mencionarles, hay una forma secundaria que no es habitual. Acá hay más bien un exceso en cuanto a la secreción de aldosterona, pero esto es secundario a una excesiva producción de renina, ¿ya? Puede haber situaciones que la van a predisponer, estamos hablando de cuadros con o sin hipertensión, ¿ok? Las formas hipertensivas, la hiperproducción de esta renina también es consecuencia de una disminución de la presión de perfusión o del flujo plasmático a nivel renal, ¿ok? Y las formas no hipertensivas, acá estamos hablando de una disminución de volumen efectivo circulante y esto va a estimular justamente la secreción de la renina. ¿Tienen alguna pregunta? Yo de verdad no creo que les vayamos a preguntar algo ya de aldosteronismo secundario, pero de primario, como le digo, básicamente ahí el tema es busquen si tienen un paciente hipertenso con hipopotasemia. ¿Preguntas? ¿O ya están cansados, hipoglicémicos? ¿Están en fase REM algunos? Bueno, por ahí creo que está también mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, que se acuerden, me lo pueden enviar al correo. ¿Ya? Gracias.